Buenas tardes, mi nombre es Mónica Otero, eh, les hablo de Uruguay. Les voy a compartir una experiencia que realicé el año pasado en la formación de maestros de educación primaria. En el 2023, en el sistema educativo uruguayo, en todos sus sistemas, se empieza a implementar una transformación educativa. Como consecuencia de esto, tiene cambios de planes de estudios. La transformación establece, además de este cambio de planes, que el centro sea el estudiante a nuevo y que sea la eliminación de todos los planes anteriores, por lo tanto, se inicia en primero en forma gradual. Esto lo que establece es malestares, incomodidades, además a nivel de estudiantes. ¿El por qué? Los planes anteriores, nosotros estamos hablando de teorías pedagógicas, es como se denominó la unidad curricular para el plan 2023 para primero, que solamente se encuentra en primero. No tiene otra oferta de pedagogía en el resto de su formación de 4 años siguiente, según lo que establece el marco curricular. En el caso de los planes anteriores, tenían pedagogía 1 en primero, pedagogía 2 en segundo y análisis y APPD, análisis de prácticas docentes, en cuarto. Esto es lo que establece que aquellos estudiantes que ya estaban cursando la formación no pueden continuar en su plan y tienen, si no hicieron pedagogía 2, o la rinden libre o la tienen que cursar, tienen que ir a primero, retroceder y cursar teorías pedagógicas como si nunca habían hecho el curso de Pedagogía 1. Esto lo que genera es mucho malestar, muchas incomodidades a nivel de los estudiantes. Eh, ¿Qué es lo que sucede a nivel de los estudiantes que están ingresando por primera vez? Eh, Empezamos con unidades curriculares y con reglamentos de estudiantes en borradores, lo que implica cambios en el correr del año. Por ejemplo, ellos empiezan con que en marzo la calificación se extiende del 1 al 10. A los 2 meses nos empiezan a decir que hay un cambio y que la calificación va a ser del 1 al 12. Esto genera malestares, inseguridades, porque claro, no, no tienen claro si va a seguir modificándose en el correr del año, cuáles son los otros cambios que van a tener. De hecho, la unidad curricular iniciamos con borradores. Eh, a su vez, entre los estudiantes que ingresan y los que ya estaban en las carreras, empiezan a haber enfrentamientos y desconformidades entre ellos. Los actores docentes no somos eh, parte de lo que vendría a ser esta transformación. A través de las asambleas técnicas docentes nos hemos manifestado en que se necesitaba más tiempo y no estando de acuerdo con varios de los planteos que se realizan, por lo cual las asambleas técnicas docentes son consultivas pero no resolutivas. Eh, por lo tanto, al no ser partes, actores activos de estos cambios y transformaciones y nuestras voces no están siendo muy escuchadas, que digamos, no tenemos respuestas de lo que es lo que está sucediendo, qué es lo que va a suceder. Eh, pero somos los que estamos enfrente de los cursos y son los que damos las caras visibles, por así decir, de nuestros estudiantes. Eh, Ellos no ven como personas que no tenemos formación, o sea, que es real, da más desinseguridades, dan más desconfianza, porque no tenemos respuestas a sus preguntas. Esto se va empezando a generar entre ellos eh, malestares, hay discusiones, las discusiones cada vez son tomadas un tono más alto. Eh, Alguien siempre 2 por 3 termina llorando. Son muy violentas, por suerte no físicamente, no así verbalmente. Ahora, estamos en la formación de futuros docentes. Es posible eh, formar a estos futuros maestros en este ambiente.
¿cómo es posible cuando nosotros no tenemos respuestas, las respuestas no son humanas y nuestras voces no son escuchadas? De ahí es empezar a pensar nuestras prácticas de forma distinta, que tal vez no es tan distinto. Metodologías centradas en estudiantes, la historia de la educación uruguaya nueva no tiene nada. En nuestra experiencia empezamos a pensarlo, por lo tanto, bueno, lo tradicional en una formación terciaria es una eh, clase más expositiva, ¿verdad? Las cátedras. Bueno, hagamos que ellos presenten, pero no otra vez, propongamos que ellos presenten, pero no otra vez de cátedra, que ellos sean agentes activos en su propio aprendizaje, pero a su vez generar el compromiso ético con futuro maestro. De ahí es que empezamos a pensarlo desde un marco desde teórico de la psicología positiva, de la aplicación de, de que esto nos lleve a mejorar, ¿no? El funcionamiento humano, no solamente en lo que es el aula de la institución, sino como individuos, respetándonos éticamente, respetándonos nuestras diferencias en marcos culturales, en marcos de pensamientos, de mentalidades, y por lo tanto estamos hablando de competencias de corte socioemocionales, ¿no? La necesidad y la urgencia de trabajar desde ese lugar. Que no, aún que sea, no sea de psicología, estamos hablando de un curso de teorías pedagógicas. Por lo tanto, cómo trabajar ese compromiso cívico, esa justicia social, ¿no? Ese que sea activos, el desarrollar habilidades que sean conectivas, pero por lo tanto prácticas, ¿no? Que sean valores, actitudes, emociones sociales y conductuales, que sean, mejoren estas relaciones, que nos ayuden a estar en un bienestar, que nos colabore a llevar a un trabajo de éxito académico, de valores prosociales, ¿no? Utilizando metodologías digitales, desde pedagogías innovadoras, no son tanto, pero sí innovadoras como gamificación. Y ahí es que nosotros nos primero optamos por trabajar un par de encuentros en un perfil de mesas redondas para expresar a través de compartiendo cultura muy uruguaya, ¿no? Una merienda, compartiendo cómo nos estamos, cómo nos sentimos, a dónde estamos y a dónde podemos ir, en donde no tenemos claro, pero donde tenemos, es posible y tiene que ser posible de llegar a este final del curso con armonía, con respeto, con solidaridad, principalmente, porque estamos formándonos a los maestros y porque principalmente somos personas. De ahí, luego, le propusimos el trabajar en subgrupos eh, y ellos optaron por distintos temas, ¿no? José Pedro Varela, pensamientos pedagógicos, Schroeder, Enriqueta contra Enrique, experiencias como las misiones sociopedagógicas, pero que ellos se han transmitido, ¿no? A través de algo más activo, por ejemplo, y tal vez lúdico también, juegos de movimientos, búsqueda del tesoro, rap, murales, y que no sea utilizado, y otra eh, condición que le habíamos puesto que podía, si bien ser ese espacio euro que teníamos, pero la institución cuenta con un patio bastante grande. Entonces, por lo tanto, que fuéramos al patio, que se use todos los espacios. Aunque suene no es nada nuevo, pero ellos como maestros que se empiezan a posicionar y pensar desde ahí, teniendo pensándose en esa de respeto entre sí y un compromiso, no solo hacia el curso, sino como personas entre ellos. De ahí empezamos a hacer las planificaciones conjuntas de cómo hacer estas actividades y cómo pensarlo en que no sea algo memorístico, transmitivo, pero que nos implican a trabajar con los otros y no sobre los otros, y que nos implican a trabajar y a pensar en aquello que íbamos a hacer, independientemente de qué curso, de qué
grado estuviéramos o de qué, grado si estamos todos en primero, pero en qué, si éramos un cursante, pero que ya teníamos, habíamos hecho pedagogía, a pesar de ir más allá de todo eso. Eso lo que al principio no los convenció mucho, pero a medida que se iba planificando, eh, se iban como trabajando con más respeto. Se establecían o se hicieron más también después debates entre ellos, de cómo hacerlo, compartiendo, intercambiando las visiones entre sí, eh, para después empezar a implementarlas. Cuando se empezaron a implementar, los cambios que empezaron a ver o visualizarse era el no faltar. Eso hizo que fueran disminuyendo las deserciones, que fueran disminuyendo las inasistencias, porque había que estar no solamente el ser público, porque si hacíamos una cacería de tesoro, claro, había alguien que armaba y que presentaba eso, pero había alguien que jugaba, había alguien que hacía, y ahí necesitábamos público, como decían ellos. Estamos hablando de grupos grandes, más grandes, 68, 45, o sea que gente teníamos igual, aunque faltara alguien, pero era el compromiso de estar con el compañero, de que el otro era el compañero y deberíamos estar. eh, y el dejarnos llevar, el dejarnos conducir, el dejarnos guiar por el otro. eh, Eso generó cada vez más, más unión entre sí, más respeto a las ideas entre nosotros y un cuidado hacia el otro. Aun cuando terminábamos las actividades, cada vez teníamos ya como establecido, una vez presentado, había que hacer una devolución, pero no desde lo didáctico, sí desde la mirada, desde lo pedagógico, pero sí una mirada de esto, de los valores que nos estaban transmitiendo, de aquello que nos estábamos sintiendo, de aquello como nos estábamos viendo nosotros mismos y cómo nos estaban viendo los otros, bajo mucho respeto, desde lo socioemocional, desde las inteligencias múltiples, desde las habilidades que podíamos de ser posible. Eh, de hecho, llegaron a establecer maquetas eh, sobre una aula que es la educación rural del siglo XIX, fue expuestas en la exposición y llegamos a establecer vínculos con el Museo Pedagógico puestas en la muestra final de ellos. Eso como que a su vez no so- les generaba satisfacción a ellos mismos de lo que estaban haciendo, ya sean aquellos que lo hicieron, pero aquellos que aunque no hicieron fueron parte de la elaboración de esa maqueta, eran parte de estar con eso y siendo parte de eso porque estuvieron apoyando en la realización de ellos. Es ese sentimiento y es esa la importancia de ese trabajo desde lo sociopedagógico que se estaban generando. Muchas gracias.